Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro video número 19 de nuestra materia de ilustración digital. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar ahora con un nuevo ejercicio. Seguimos practicando nuestra técnica de blending y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio también muy útil para que ustedes puedan seguir practicando y puedan seguir desarrollando su técnica, esta técnica del blending que ya vimos que es bastante importante estarla practicando constantemente y eso nos va a llevar, bueno, pues obviamente a poder desarrollar ya muy pronto una ilustración o poderla aplicar en un proyecto de ilustración ya mucho más ambicioso. Bueno, pues entonces para esta sesión, el día de hoy, vamos a hacer nuevamente uso de una plantilla, de un ejercicio ya prediseñado, donde nosotros vamos a terminar algunos de los elementos que faltan por ilustrar, más o menos como hicimos la vez pasada, que descargamos un ejercicio que ya estaba prediseñado. Bueno, pues para esta ocasión vamos a hacer algo, les decía, muy parecido. Entonces, voy a moverme nuevamente al escritorio para que podamos acceder a la página web del curso y vamos a descargar entonces el archivo que vamos a usar el día de hoy. Y en esta ocasión vamos a entrar y ya saben la página del curso signosenclave.com de una luz lab y vamos entonces a descargar ahora el archivo que se llama generación de luces y sombras. Generación de luces y sombras sobre volúmenes, que es lo que vamos a hacer básicamente en este ejercicio. Ahora trabajar el ejercicio, la técnica de blending, pero sobre volúmenes geométricos y esto nos va a ayudar también a trabajar un poquito más rápido. Entonces, ya una vez que lo descarguen, vamos a descompactarlo en nuestra carpeta. El archivo zip viene compactado. Vamos a darle doble clic para extraer el archivo de Photoshop y ese archivo vamos a darle doble clic para abrirlo en nuestro programa. Bueno, pues aquí estamos ya en el ejercicio que otra vez vamos a trabajar tonos de gris, no vamos a introducir todavía color. Y esto, bueno, pues ya verán que una vez que introducimos color, la técnica de blending se maneja realmente de manera similar. Pero bueno, todavía el día de hoy para este ejercicio vamos a mantenernos con blanco y negro y tonos de gris. Entonces vamos a analizar el ejercicio rápidamente. Y bueno, pues lo que vamos a hacer en esta ocasión es bastante obvio, bastante evidente en este caso. Bueno, tenemos ahí una serie de figuras geométricas, de volúmenes geométricos más bien. Vamos a intentar crear una versión nuestra de este mismo volumen geométrico. Y como se darán cuenta, bueno, pues son básicamente volúmenes sencillos, una esfera, un cubo, un cono y un cilindro y los tenemos en tres versiones. En realidad es el mismo volumen, simplemente, bueno, pues tiene la luz apuntando en distintas direcciones en cada uno de los casos. Tenemos en la primera fila, el primer renglón, tenemos estos cuatro volúmenes con la luz apuntando, pues digamos que de la parte superior izquierda. Después los cuatro volúmenes del siguiente renglón, del renglón intermedio, pues tienen la luz apuntando desde la parte superior derecha, pero un poquito hacia atrás, en el plano de profundidad, la luz estaría atrás del volumen, pero cargando ligeramente hacia la derecha. Y en la tercera fila tenemos una luz directamente viendo hacia nosotros con el objeto enfrente. Entonces, bueno, pues las sombras, ahí podrán notar claramente por el efecto de las sombras de proyección, pues cuál es la dirección de la luz y es exactamente la inversa hacia donde está proyectada la sombra de proyección. Entonces, bueno, tenemos este ejercicio en donde vamos a intentar reproducir estos volúmenes a la derecha de donde está cada uno de ellos, ya en nuestra propia versión. ¿Ok? Bueno, incluso tenemos ahí una silueta. Si hacemos un acercamiento, podemos ver que ya tenemos intuida una silueta en donde pues tendríamos que intentar hacer nuestra propia versión. Bien, vamos entonces a empezar por crear una nueva capa para hacer nuestros flats. Como la vez anterior vamos a usar la herramienta de selección, vamos a hacer todos
todos los flats sobre la misma capa. No es necesario que dividamos todavía en este momento. Y esto les repito porque nuestros materiales no se están tocando, no se están chocando entre sí. Entonces, pues no es necesario separar en flats. Digamos que los tenemos aislados unos de otros y por lo tanto, pues bien pueden convivir en un solo flat. Entonces vamos a empezar por hacer una selección. Vamos a cambiar a la herramienta de selección elíptica y vamos a hacer una selección más o menos que abarque el tamaño y con las flechas colocamos en su lugar. Ok, ahora vamos a hacer un fill y vamos a hacer nuevamente nuestros flats a 50% de gris. De esta forma, soltamos la selección y ahora, bueno, pues voy a hacer copias. Una selección, cambio herramienta de mover y con Alt duplicamos, seleccionando Alt y Shift para que no se mueva. Hacemos un duplicado y luego volvemos a hacer otro. Recuerden Alt y Shift para hacer una copia y soltamos ya nuestra selección. Ahí tenemos ya nuestras bases para la esfera. Vamos a hacer ahora los flats para estos cubos. Entonces, pues lo mismo, vamos a seleccionar ahora nuestra herramienta de selección, pero ahora selección poligonal. Y vamos a hacer el contorno general de este cubo. Si mantenemos presionado Shift, esto nos va a permitir que nuestra selección gire en ángulos de 90 y 45. Entonces, ahí hacemos el siguiente punto. Ahora soltamos Shift para poder definir el siguiente vértice por acá. Luego por acá, y otra vez con Shift seleccionado, aquí arriba, y luego esta última, y ahí soltamos. Ok, no es 100% indispensable que nos queden idénticos, como ya verán, pero bueno, lo más cercanos posible. Nuevamente hacemos un fill, 50% de gris, y ahí lo tenemos. Y vamos ahora a cambiar la herramienta de mover con B chica, Alt y Shift, y hacemos un duplicado para el siguiente renglón. Y lo mismo, Alt Shift, y hacemos nuestro duplicado. Soltamos con comando D. Ahí están nuestros flats. Ahora vamos a hacer los flats para el cono. Aquí vamos a hacer una selección doble. Primero vamos a utilizar un óvalo. Más o menos vamos a encontrar el centro del óvalo. Y nuevamente con Shift vamos a intentar hacer básicamente la parte inferior. Es un poquito más pequeña para obtener la curvatura inferior. Y con las flechas colocamos en su lugar. Ahorita nada más necesitamos la curvatura inferior. Ahí estamos. Ahora vamos a seleccionar la herramienta de polígono y con Shift vamos a agregar a la selección y ahí está. Ok, y hacemos nuestro fill. Nuevamente herramienta de mover, Alt y Shift, Alt y Shift para hacer el duplicado, Alt y Shift, y ahí está. Soltamos y vamos a hacer ya finalmente los flats para el cilindro. Vamos a hacer ahora nuestro óvalo para la parte inferior de la base del cilindro. Con las flechas lo colocamos bien en su lugar.
Ahí está. Ahora vamos a seleccionar rectángulo y con Shift y finalmente regresamos a la herramienta de óvalo, nuevamente con Shift para sumar a la selección y con Alt para desde el centro cerrar el óvalo. Y hacemos nuestro fill. Pasamos a herramienta de mover con B chica, Alt y Shift para duplicar, Alt y Shift para duplicar. Soltamos la selección y ya tenemos nuestros flats. Ok, entonces, vean, aquí están nuestros 12 flats en una sola capa. Y ya si ustedes quieren pueden darle doble clic a la capa de fondo. Vamos a nombrar esta capa como flat y la vamos a bloquear. Ahora, en capas superiores, vamos a empezar a hacer nuestro ejercicio de blending. Vamos a empezar con la más sencilla, que quizás esta es la versión de la esfera que ya habíamos practicado con anterioridad, solo que ahora, bueno, pues la vamos a hacer en un solo paso, de una sola secuencia. Ok, entonces, bueno, como sabemos, nuestra capa de valores va a estar encadenada a los flats por medio de un clipping mask para pues no permitir que nos salgamos del área de flat. Vamos a empezar entonces nuevamente con nuestras brochas suaves. Ahora este ejercicio lo pueden realizar con la dureza de brocha que quieran. Si se dan cuenta, las versiones que tenemos en el ejercicio, pues no son necesariamente la brocha más suave, si se llegan a ver un poquito de trazos. Ustedes pueden decidir si quieren usar brocha completamente suave o una brocha un poquito más dura, como ustedes quieran. Realmente aquí el ejercicio otra vez es entender el volumen y aplicar los efectos de luz de acuerdo a la dirección de la fuente luminosa y obviamente seguir practicando nuestra técnica de blending. Entonces, la dureza de brocha pues ya es más bien un poquito de a su gusto. Debe ser una brocha suave, simplemente por comodidad, por gusto. Y voy a empezar, bueno, pues con mi blending. Recuerden que en este momento, bueno, pues nuestra mano libre tendrá que estar sobre la tecla Alt, alguno de nuestros dedos sobre la tecla Alt, para estar cambiando constantemente al gotero y poder levantar pues, todos los vasos oscuros para empezar nuestro blending. Vamos a empezar por luces o sombras donde ustedes quieran y pueden levantar el color de donde quieran. Vamos a levantar un gris oscuro por aquí para poder empezar nuestro blending. Entonces, traten de hacer este ejercicio ya un poquito más rápido, un poco a más velocidad. Empezamos a hacer ya nuestro blending por aquí. Y ahora, bueno, pues quizás primero tenemos que empezar levantando los más claros de algún otro lado. Y ya una vez que tenemos construcción de valor en nuestra esfera, pues hacemos ya un poquito de blending. Entonces empezamos el proceso del blending. Un poquito más pequeña la brocha. Y bueno, obviamente aquí la idea es que ustedes vayan empezando a desarrollar más la velocidad en el trabajo de mezclado. Vamos por ahí. Y sobre la marcha, pues igualmente podrán ir identificando ya luces de rebote, como tenemos por aquí, de forma muy rápida. Incluso luces altas. Les decía, como en mi caso estoy usando una brocha suave, pues me quedó un resultado muy parecido, pero en la versión anterior teníamos un poquito de textura por la dureza de la brocha. Yo al usar una brocha suave, pues me quedó pues prácticamente sin bandeo. Como ustedes quieran. Finalmente aquí les repito, lo importante es trabajar la dirección de la luz. Vamos a dejar las sombras proyectadas para el final.
porque obviamente pues, se sube en otra capa. Entonces vamos a seguir ahora con la segunda versión. Vean que la verdad es que este ejercicio se debe intentar lo más rápido posible para que ustedes puedan empezar a sentirse cada vez más cómodos con su proceso de blending y realizarlo pues de la forma más rápida que se pueda, porque pues, si bien es un ejercicio que requiere práctica, pues también necesitamos un poquito de velocidad aquí también. Entonces, bueno, aquí ya la luz viene de otro origen, entonces tenemos un efecto ligeramente distinto y empezamos ya ahí nuestro blending, levantando colores para suavizar. Ahora tenemos la luz proveniente de la parte, digamos, trasera derecha y el efecto, bueno, de la luz pues va a ser un poquito distinto. Entonces aquí empezamos nuestro blending y nuevamente hay zonas de luz de rebote. En este caso la estamos viendo por atrás. Vamos a verla un poquito más amplia de esta forma. Y vamos a hacer un poco más énfasis en la luz. Las zonas de alta luz. Repito, no es necesario que nos quede idéntico. Lo que sí queremos igualar es la percepción de volumen y el origen de la luz. En este caso, una luz trasera, más o menos de esta forma. ¿Ok? Voy a levantar todavía un poquito más oscuros para dar todavía más contraste. Ahí estamos. Bien, seguimos rápidamente, lo más rápido que puedan trabajar en este caso. Vamos ahora con la versión de luz completamente hacia nosotros. Entonces aquí pues básicamente es trabajar la sombra. Todo esto es sombra del objeto y las luces pues es básicamente un halo por la parte del contorno de la esfera y quizás la luz de rebote, un poquito más evidente esta parte de abajo, de esta forma. Se dan cuenta, en esta versión casi no hacemos ni siquiera blending, es básicamente solo generar valor a partir de la posición de la luz. Tenemos mucho contraste, muy pocas luces en esta variante, básicamente puro trabajo de sombra. Y listo. Vamos a hacer un poquito más intensas las luces, solo para hacer un poco más evidente la dirección de la luz. Y listo. Bueno, vamos ahora con los cubos. Ahora aquí los cubos, si se dan cuenta, es la primera ocasión en donde nos vamos a enfrentar a vértices y aristas. ¿Cómo podemos hacer esta parte? Porque, bueno, pues si bien empezamos un lado, quizás el otro se nos puede empezar a estorbar. Bueno, aquí la forma, hay varias formas, pero una de las formas más fáciles es trabajar al interior de una selección. Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer es simplemente identificar una de las caras para trabajarla de forma separada. Voy a hacer un poquito transparentes mis flats para poder hacer mejor mi selección. Ahí, regreso aquí arriba. Y lo que necesito identificar es básicamente que mi selección atraviese por los vértices. Voy a seleccionar así, así y así. Para trabajar primero esta cara del cubo. Ya que tengo eso, bueno, regreso a mis flats, subo nuevamente la opacidad, regreso aquí a los valores y ahora puedo trabajar solamente al interior. Con una selección previa puedo trabajar solo al interior de esta cara. Otra opción es hacer máscaras, pero eso realmente quizás sea más complicado, estar haciendo máscaras. Esta es una forma más rápida de hacerlo. Y de hecho, si yo selecciono comando H,
voy a desaparecer la selección, pero va a seguir activa. Con comando H van a ver que únicamente deshabilito la línea punteada y de esa forma, comando H, ya no se va, no se va a ver la línea y no me va a estorbar mientras estoy haciendo el blending. Por cierto, si al hacer esto le sale alguna ventana de diálogo, pónganle ahí la opción para que se mantengan las preferencias de Photoshop y el comando H lo que haga es ocultar la selección, pero recuerden la selección sigue activa. Entonces voy a hacer comando H, voy a mi brocha de, para blending y en este caso, bueno, pues la luz nuevamente viene del lado opuesto a esta cara, por lo tanto esta sería la cara más oscura. Entonces pues voy a empezar a hacer el blending en esta cara. Tomar un poquito más oscuro, de esta forma. Noten que no es pintarla toda completamente de negro, porque bueno, pues sí hay un poquito de luz colada en esta parte de aquí y esa es luz de rebote. Quizás un poquito también por acá. Tenemos la luz de rebote. Y listo. Ya no más que tengan trabajada esta cara, tengan cuidado ya suelten la selección hasta que se sientan ya a gusto con el resultado. Entonces pueden hacer todavía un poquito de blending, porque una vez que suelten la selección, pues si quieren regresar a trabajar en esta cara sin afectar las otras, pues van a necesitar volver a hacer la selección. ¿Ok? Entonces ahí está esta cara. Otra cosa que pueden hacer es cambiarla de capa. Entonces ya van a tener distintas capas, cada cara en una capa y luego la pueden aplanar. Si se preguntan cómo es eso, pues es muy fácil. Aquí voy a crear, por ejemplo, una nueva capa. La voy a encadenar nuevamente. Y entonces, bueno, en esta capa tengo las esferas y tengo esa primera cara del cubo. Y de esa forma, pues puedo trabajar en otra cara del cubo, en otra capa, para no alterar lo que ya tenía aquí. Pero de todos modos, pues voy a hacer mi selección de la segunda cara del cubo. Seleccionar aquí, aquí, aquí y ahí. Moverlo un poquito. Ahí estamos. Y como estoy en una nueva capa, pues no voy a estar afectando ni siquiera la capa de abajo, que es donde está la otra cara. Entonces, comando H para ocultar y otra vez el blending. Ahora esta cara es la que recibe pues mucho más luz. Va a ir más o menos así. Y esta es la zona de más luz. Ahí estamos. Ahora para nuestra última capa, pues lo mismo. Voy a hacer una nueva capa. Voy a encadenar nuevamente y hago mi selección. Colocar mi selección un poquito mejor. Ahí está. Comando H para ocultarla. Y ahora nuestro blending. Ahí estamos. Ahora, si se dan cuenta, aquí me está quedando un filito. Y esto es por efecto de las selecciones. Finalmente, bueno, pues la selección no es tan precisa. Y quizás ahí lo que podemos hacer es corregir ya una vez que tenemos estos planos, hacer ya la corrección en
en nuestras vértices y en nuestras aristas. Pero antes de hacer esa corrección, vamos a aprovechar que ya tenemos separadas en capas distintas cada uno de los planos del cubo para pues aprovechar esas capas y hacer lo mismo en los de abajo, en las versiones de abajo. Entonces, nuevamente, aquí quizás lo importante es poder identificar dónde está el vértice importante del cubo y eso pues para poderlo ubicar tenemos que transparentar un poquito nuestro flat. Y ahora sí, este puntito de aquí para poder seleccionar perfectamente nuestra cara del cubo. Ahí está seleccionado, regresamos los flats al 100% y nos vamos a la capa de valores donde está esta cara del cubo, que recuerden es la misma que donde hicimos todas las esferas, ahí no necesitamos tanto separar en capas. Y ahora, bueno, pues está comando H, nuestra brocha suave y vamos a empezar el blending. Vamos a empezar con un poquito de luces. Y recuerden, ahora la luz viene de la parte trasera. Más o menos por aquí. Y vamos a hacer un poquito de blending. Levantar un poco de sombras, darle un poco más de contraste a esta cara. Hacemos así, ahí tenemos la referencia a un lado. Repito, no es importante que nos quede idéntica, pero pues más o menos los valores correctos. Aquí nuevamente nuestro trabajo es identificar el valor que debemos agregar a estas formas, trabajar las formas y siempre recordar la importancia de la dirección de la luz. Vamos a la capa de arriba en donde habíamos hecho la cara izquierda y otra vez seleccionamos nuestra cara adecuada. Podemos con flechas colocarlo un poquito mejor y hacemos comando H y otra vez el blending. Y bueno, esta cara va a ser más oscura, voy a levantar por aquí. Recuerden, este ejercicio intentamos hacerlo más rápido, en una sola secuencia de acciones, poder hacer todo el blending y rápidamente identificar las direcciones de la luz. Para no tardarnos tanto haciendo cada material. Ok, vamos a la siguiente capa, la capa de hasta arriba, y vamos a hacer la cara final. Comando H. Y empezamos el listo. Vamos a la última. Vamos por aquí. Regresamos a la capa de abajo para seleccionar y otra vez para encontrar el punto correcto de donde seleccionar nuestra selección. Ahí. Regresamos los flats al 100%. Vamos a la capa correcta. Comando H para ocultarla. Y empezamos nuestro blending. Recuerden, aquí la luz está exactamente en el sentido opuesto a nosotros. Entonces, pues lo que nos llega es casi la sombra.
de estas dos caras frontales del cubo. Están en la penumbra. Sin embargo, pues hay luz de rebote por acá. La verdad que no queremos perder la arista. Si nosotros simplemente trabajamos las dos áreas de sombra de forma muy oscura, pues se va a perder la arista. Entonces vamos a necesitar producir un poquito de luz de rebote en esta arista para que no se nos vaya a perder. Entonces vamos a dejarla más o menos así. Cambiamos de capa. Soltamos selección para crear ahora una nueva selección aquí. Comando H. Y otra vez nuestra brocha. Seguimos en área de penumbra. Y ven, ese filito que dejamos es lo que va a permitir que la arista se siga viendo. Y después la vamos a difuminar, a perder un poquito para que no se vea artificial. Pero ahorita vamos a terminar primero las caras. Y esta cara es muy parecida a la anterior porque pues nada más le llega un poco de luz de rebote. Más o menos así. Ahora vamos a hacer la cara de hasta arriba. Regresamos a la capa correspondiente. Soltamos selección. Creamos una nueva. Para la capa de arriba. Comando H. Brocha. Y esta es la cara que le llega un poquito más la luz, sobre todo si la parte, bueno, trasera del cubo. Y ahí estamos. Ok, entonces voy a fundir ahora las capas de los cubos. Tomar las tres y las vamos a aplanar. Merge Layers. Y ahora, bueno, ya las tres están en el mismo, bueno, las 6. Y ahora sí podemos regresar por acá y hacer un poquito de corrección, quizás ya con una brocha suave más pequeña. Vamos a hacer aquí. A difuminar o a perder un poquito esa bueno, esa arista para que se vea un poco más realista. Mismo aquí. Si es que les quedó este efecto. Aquí es un poquito también suavizar, vamos a rotar. Y estos son ya detalles que empiezan a suceder cuando llegamos a aristas y tenemos objetos con aristas, con vértices, en donde, bueno, pues puede ser que necesitemos preseleccionar o hacer una selección que nos obligue a después corregir o hacer una corrección igual por medio de blending para depurar mejor nuestras aristas.
Recuerden, no se trata de que nos quede como un cubo perfecto, geométricamente perfecto. Finalmente es un cubo ilustrado y por lo mismo pues tiene esa parte ligeramente artística, como la pintura. Eh, entonces, bueno, pues ahí ya más o menos perdimos un poquito de esos píxeles sobrantes que estaban por ahí seleccionados, sobre todo en las aristas, que es donde quizás más podría suceder esto. Los demás parece que están bien, por lo menos en el caso de este cubo. Vamos a ver aquí abajo. Aquí casi no hay mucho que corregir, quizás aquí un poquito. Y en este, pues lo único que vamos a hacer es fundir un poquito esta arista. Más o menos así. Por acá. Y listo. Bueno, pues esos son nuestros cubos. Nuestros conos van a ser algo parecido. Vamos a intentar en esta misma capa, porque aquí otra vez no necesitamos separar, no hay caras del cubo, entonces en una misma podemos hacer muy rápidamente el blending. Y bueno, otra vez la dirección de la luz aquí es lo importante. Aquí nuestros trazos pues, van a ser igual en la dirección del mismo cono. Acá y luego nos vamos con las sombras. Tratando de mantener la lógica y el volumen del cono en el espacio tridimensional, bueno, pues cómo cae, cómo se proyecta la luz en este cono. Tenemos el área de más luz. Aquí un poquito de luz rebotada. Intensificar un poquito más las sombras. Siempre tratando de lograr una construcción de valor adecuada que nos lleve pues en un buen rango de grises. Tratar de siempre abarcar el mayor rango de grises para tener un resultado en buen contraste, no muy cargado a blancos, no muy cargado a negros, pero tampoco usando un rango corto de grises, sino tratar de usar el mayor rango de grises posible para, para nuestra escena. Bueno, ahí estamos con el primer cono. Vamos al siguiente cono. Pues por aquí, por aquí. Y una vez que empecemos a hacer ilustraciones más complejas, van a ver que en algunas ocasiones nos conviene tratar de simplificar los objetos que estamos ilustrando en formas geométricas básicas. Entonces verán que de repente una cabeza pues se ilustra como si fuera una esfera, a lo mejor un vaso se ilustra como si fuera un cilindro. La forma finalmente siempre, si somos capaces de ilustrar formas básicas, algunas de las formas más elaboradas las podemos sintetizar o las podemos simplificar imaginándolas como volúmenes sencillos, como formas
volumétricas básicas y a partir de ahí pues poder tomar decisiones sobre, por ejemplo aquí, cómo se proyecta la luz, cómo afecta cuando golpea un cubo, un cilindro, un cono simple. Y eso nos va a ayudar cuando nos enfrentemos a formas más complejas, tratar pues, de recordar cómo era cuando es un cono básico, cómo es cuando es un cilindro básico. Y de esa manera pues hay formas que podemos simplificar para que no se nos vuelvan tan complicadas de ilustrar, imaginándolas, les repito, como si fueran geometrías básicas. Ok, entonces, bueno, pues más o menos ahí va nuestro, nuestro cono con la luz cargada hacia la derecha. Vamos con la última versión del cono, la luz completamente en oposición. Ven que aquí, en este caso el cono, siempre tratamos de seguir la naturaleza del volumen. No estamos trazando hacia los lados, de izquierda a derecha, estamos trazando de arriba hacia abajo y en sentido radial, como si todos los trazos partieran del centro, del origen, de la cúspide del cono. Y eso nos ayuda a seguir manteniendo el volumen y la lógica del volumen en nuestra geometría. No tendría mucho sentido que tratara de ser trazos laterales o de lado a lado. Entonces, muchas veces la forma tridimensional que estamos ilustrando pues nos va a indicar qué dirección de trazo nos conviene seguir. Un poquito de luz de rebote, un poquito de blending y listo. Y ahora vamos con los cilindros, que aquí nuevamente tenemos una arista. Vamos a intentar trabajar esta arista en una sola capa. Realmente no es tan complicado cuando solo tenemos una arista, porque primero podemos ignorarla y después regresar a ella. Entonces vamos a trabajar este cilindro como si no tuviera todavía tapa, como si fuera continuo. Hacemos como si no tuviera tapa el cilindro. Entonces simplemente sombras y luces hasta arriba. Ven como aquí si ya estoy introduciendo un poquito de trazos laterales de lado a lado, otra vez, porque es una parte en donde me conviene seguir la lógica del objeto tridimensional. Aquí el cilindro sí tiene una circunferencia. En este momento estamos imaginando que estos cilindros, pues, dado nuestra referencia, pues son de un material bastante reflejante y eso lo podemos notar en la manera en que se comporta la luz y los reflejos. Podríamos decir o pensar que son cuerpos de metal, más o menos. No los imaginaríamos necesariamente de madera o de piedra, que serían mucho menos reflejantes. Aquí nuestra referencia, pues más bien nos apunta hacia un material más reflejante, más como el metal. Nuestra luz de rebote por aquí abajo, las áreas de penumbra, un poquito de blending por aquí. Y les decía, hacemos como si no existiera todavía esa tapa. Ahora vamos a hacer la tapa, entonces voy a incluso girar aquí
Y aquí como podemos hacer una selección, podemos hacer simplemente o intentar simplemente el blending de esta forma. Y luego ya con brochas más finas hacer el contorno o el filo, más bien la arista. Un poquito de sombra de penumbra de este lado. Nuestros brillos más fuertes que están por aquí. Y listo. Un poquito más de definición en la parte inferior del cilindro, del borde de la arista inferior del cilindro. Suavizar un poco esta arista. Listo. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacerlo de manera similar. Empezamos con las sombras, ignorando la tapa. Mientras más rápido puedan trabajar estos volúmenes, ya pensando en luces y sombras al mismo tiempo, traten de ver el objeto como uno solo, no como una combinación de luces y sombras, sino como un solo objeto que es bañado por una fuente luminosa al mismo tiempo. Para que lo puedan resolver en una sola operación. Por aquí. Un poquito de blending. Más pequeña la brocha para perfilar mejor la arista. Y blending. Un poquito más de luz en esta parte de aquí. Ya estamos. Vamos al último. Sombras. Luces. Luz de rebote.
Quizá nuestra versión al ser, bueno, en mi caso, mi versión al ser en brocha suave, que pues más suavizada, más tersa que la versión más rugosa de la referencia, porque pues esa está hecha una brocha un poco más dura, por lo tanto introduce una cierta textura. Yo no lo estoy haciendo así. Ustedes pueden hacerlo como quieran, es decir, a la dureza de su brocha ustedes la definen para este ejercicio. Incluso pueden intentar con ambas, como quieran, para ver cuál les gusta más. Es demasiada luz de rebote aquí abajo. Así. Ok, y ahora voy a intentar la tapa. Colocar por aquí. Más luz, más luz. Y ahí estamos. Bueno, pues ya que tengan sus volúmenes, ya lo último que faltaría sería agregar las sombras proyectadas. Y esas las vamos a agregar por atrás de los flats. Creamos una nueva capa para las sombras. Estos serán nuestros valores, por cierto. Y vamos a hacer ahora las sombras proyectadas de nuestros volúmenes. Aquí lo único importante es pues seguir respetando la dirección de la luz. Recuerden que tenemos la luz, en este caso, del lado izquierdo, entonces la sombra se proyecta al lado derecho. También recuerden interpretar adecuadamente las sombras de oclusión, la parte más oscura, y luego las sombras proyectadas que ya son mucho más tenues. Empieza ahí la difusión de la sombra, empieza el área de penumbra, pero las sombras de oclusión, que es el área más oscura justo en donde ya no llega la luz, esa sombra también es muy importante. Y recuerden que aquí, con la goma, una goma suave, también podemos corregir la forma, sobre todo de la sombra. Bueno, vamos a hacer la siguiente. Aquí la luz viene en un sentido de derecha a izquierda, pero también está un poquito más atrás, por lo tanto la sombra es más grande hacia nosotros que la versión anterior que está mucho más ladeada. Entonces aquí la sombra se proyecta un poquito más hacia nosotros. Esto lo pueden ver aquí claramente también en el cubo. Por eso es tan importante la dirección de la sombra, porque siempre nos va a ayudar a colocar correctamente un volumen en su espacio tridimensional. La sombra es la gran pista. Y con goma vamos a ajustar. En este caso la sombra es completamente una proyección hacia nosotros. De esta forma.
y la sombra de oclusión, importante para generar contacto entre las superficies. Aquí me estoy dando cuenta que quizás hay demasiada luz de rebote, por eso se ve un poquito extraño este efecto. Bueno, pues regresamos a nuestra capa de valores y puedo rápidamente corregir ese con un blending, esa luz de rebote excedente. Estamos, voy a regresar ahora a mis sombras para ajustarlas un poquito, no tan grande la sombra. También tomen en cuenta el tamaño de la sombra, no debe exceder pues la sombra esperada de su volumen, no puede ser ni muy chica ni muy grande. Tendría que ser, bueno, pues una sombra que si la luz está completamente en oposición, la sombra no debería de pasar del borde del material, digamos en una línea que trazáramos, por decir algo, aquí. Entonces, pues hasta ahí llega nuestra sombra. Lo mismo aquí, un poquito más recta. Pues hasta ahí llega nuestra sombra. Entonces no podemos exceder esos límites porque pues nuestra trabajo se vería falso. Y eso, bueno, para las esferas es muy fácil de identificar cuando la luz viene exactamente de atrás. Para otros materiales y para otras posiciones de luz no es tan fácil, pero hay que intentar imaginarnos hasta dónde llegaría esa sombra con direcciones de luz diferentes. Vamos ahora por aquí. Y vean aquí, tenemos una sombra muy dura, una terminación muy evidente donde acaba la sombra de este objeto, pues porque así está esta proyección de sombra. Y ahí, bueno, podemos empezar simplemente haciendo nuestra sombra normal y ya después regresamos a hacer esas líneas que nos van a ayudar a, o sea, que nuestro objeto se vea más realista, porque pues sí, un cubo proyecta sombras en donde también esas aristas pueden notarse. Entonces empezamos así y luego con nuestra goma podemos borrar para lograr ese efecto mucho más marcado. Por aquí, por aquí, por aquí. Ok, un poquito más corta. Está demasiado larga esta sombra. Vamos a cortarla un poquito. Cortarla como por aquí. Un poquito más angulosa. Y ahora ya la perdemos un poquito más. Ven que esto es goma. Ok, regreso a brocha para enfatizar las áreas de oclusión, sombras más fuertes. Y ya estamos. Bueno, pues la siguiente sombra para nuestro siguiente volumen. También tratando de respetar esos vértices que también proyectan sombras con terminaciones muy marcadas.
con la goma. Ayudamos a marcar esos vértices. Nuestra sombras de oclusión, área más fuerte de sombra. Y luego podemos perder un poquito la sombra para que no se vea tan dura. Más o menos así. Ok. Bueno, seguimos con nuestra siguiente sombra. Vamos a pulir un poquito esta arista. Ahí estamos. Ahora, la última sombra, la última dirección. Tenemos un poquito lo mismo que en la esfera. Tenemos que cuidar que nuestra sombra no rebase demasiado los límites lógicos del volumen. Más o menos ahí. Y perdemos un poquito la sombra. También tengo demasiada luz de rebote. Voy a regresar para hacer un poquito más de blending aquí. Reducir la intensidad de la luz de rebote. Ahí estamos mejor. Regresamos a capa de sombras. Y nada más voy a enfatizar un poco más. Sombras de oclusión. Justo ahí. Listo, vamos ahora con los conos. Y algo muy parecido a lo que hicimos, simplemente respetando los bordes y las aristas, que también proyectan una sombra y una terminación pues reducida. Entonces ahí, y luego goma para perfilar mejor estas aristas, sin necesariamente llegar a ver la punta del cono. Entonces seguimos con la segunda posición. Más fuerza en las sombras de oclusión. Y nuevamente goma para perfilar un poquito mejor las aristas. Y quizás suavizar un poco el área de penumbra. Vamos a la última sombra de conos. Aquí estamos, seguimos cuidando
goma. Ya vieron este proceso de blending debe llegar a ser mucho más automático, más intuitivo conforme lo van practicando. Sobre todo el cambio constante a gotero para hacer el blending. Eso les debe ayudar mucho para hacer esto ya de una manera más ágil, más mecánica. Nuevamente voy a reducir luz de rebote. Y estos ajustes quizás no se notan en el momento en que hacemos las luces de rebote, pero ya cuando observamos la sombra y el objeto completo, podemos decidir si nos sobró luz de rebote o nos faltó. En mi caso creo que puse de más, entonces la podemos fácilmente corregir. Listo, vamos ahora con los cilindros. Nuevamente nuestra capa de sombras. Ahí estamos. Goma. Siguiente versión. Goma. Y la última. Y goma. Y listo, vamos un poquito hacia atrás para ver desde una perspectiva más lejana cada uno de nuestras figuras y ver si hay alguna que necesite alguna corrección. Y esto será mucho a decisión de ustedes, a gusto, si sienten que alguna sombra está demasiado excedida, si falta un poquito de distancia en alguna de ellas, o si sobra, o si hacen algún ajuste a la intensidad de la sombra. Y esto pues obviamente dependerá de su interpretación, la interpretación que le estén dando al volumen y a la luz que les está pegando. Bien, pues entonces, una vez que terminen su ejercicio, revísenlo también con cuidado. Les recomiendo también hacer acercamientos para verlos un poquito más de cerca y pues identificar si encuentran algo que ya en el acercamiento no les gustó. Por ejemplo, aquí estoy viendo un detalle que no me había dado cuenta. Quizás aquí es un problema desde el flat. Vamos a poner el flat y aquí puedo ver como que un pico que no se ve bien ya una vez aplicadas las sombras. Y pues aquí lo más fácil es simplemente pues ir a los flats y con nuestra goma, dura, corregir estos detallitos.
Quizás esto podríamos haberlo visto desde el flat, pero a veces en el mismo flat pues parece que no hay problema y ya que le aplicamos las luces y sombras es cuando nos damos cuenta que ahí había algo que podíamos haber corregido. Ok, bueno, pues entonces ya una vez terminado nuestro ejercicio, vamos a salvar como PDF y lo archivamos para nuestra siguiente entrega en el portafolio número 2. Bueno, regreso aquí con ustedes. Espero que no se les haya complicado demasiado este ejercicio, que sea pues un ejercicio entretenido, porque sí es un ejercicio pues que no debe llevar mucho tiempo. Si se dieron cuenta, pues no se trata de hacer mucho trabajo minucioso y muy paciente, sino tratar de soltar un poco más la mano, de empezar a tomar más confianza en sus propios trazos. Y recuerden que cualquier trazo que hagan lo pueden deshacer. Entonces aquí no es fácil echar a perder algo, porque siempre podemos regresar y volverlo a intentar. Entonces traten de soltar un poquito más, hacer el ejercicio a mayor velocidad para que empiecen a sentir esa seguridad y esa tranquilidad de que sus trazos ahí van, y si en algún momento alguno no les gusta, recuerden, tenemos el botón para siempre deshacer y volver a intentar. Pero sí intenten que sus trazos sean un poquito más fluidos, que sean más rápidos, más veloces, para que empiecen a ganar esta confianza que les digo que les va a ayudar mucho cuando estemos ya tratando de atacar materiales y volúmenes más complicados, que ya no son geometrías básicas, sino que ya empiezan a tener formas distintas, que si bien este ejercicio nos va a ayudar a entender las formas básicas, les recuerdo, cuando lleguemos a materiales y a volúmenes más complicados, vamos a siempre estar regresando a estas formas básicas, porque finalmente todo lo podemos reducir a su mínima expresión y hay muchos objetos que en su naturaleza propia son esferas o son cubos o son conos o son cilindros. Entonces van a ver que dominando estas formas básicas nos va a ayudar después a entender materiales y sobre todo objetos y modelos más ambiciosos y más complejos. ¿Ok? Por lo tanto, este ejercicio es bien importante, que si no les sale perfecto, no importa, pero que lo empiecen a practicar para que se suelten un poco más y empiecen, les repito, a tener confianza en sus trazos. Eso es importante, que no tracen con timidez, sino que tracen con seguridad, que se vayan soltando, soltando, soltando. Aun cuando este ejercicio, las primeras versiones quizás, o la primera versión, si no les gusta o les quedó muy feo, recuerden que es práctica y siempre pueden volverlo a intentar hasta que se sientan más cómodos con el resultado, pero inténtenlo para que empiecen a cobrar más confianza en sus trazos. ¿Ok? Bueno, pues entonces el resultado, por favor, guardado, archivado, para que también lo puedan entregar en su próxima entrega, el Book 2. Y por ahora, con esto terminamos esta práctica. ¿Ok? Bueno, pues entonces, mucha suerte. Cualquier duda que tengan, como saben, me pueden preguntar, me pueden mandar mensaje. En horas de clase puedo apoyarles, interactuar con ustedes en tiempo real. Y bueno, pues aquí están nuestros recursos que ya conocen. Espero que no tengan mayor problema. Mucha suerte, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.